Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, crítica situación humanitaria en Arauquita por combates de militares venezolanos con presuntas disidencias de las antiguas FARC. Casi 5.000 personas cruzaron el río Arauca hacia el lado colombiano. En el Charco Nariño también hay crisis. 4.000 desplazados llegaron hoy a su casco urbano huyendo de combates entre narcos. En 20 días se duplicó el número diario de muertos por COVID-19 en Colombia. Hoy fueron 165. Después del intento de prolongar por 2 años el mandato de Duque, ahora viene un nuevo intento para permitir la contratación en época electoral. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, el América derrotó al colero Alianza Petrolera y con 22 puntos se arrima al grupo de los 8 clasificados. No para la polémica por la suspensión temporal del VAR que para muchos terminó beneficiando a Nacional en el clásico frente al Medellín. Tomás de Ghent se queda con la victoria en la última etapa de la Vuelta a Cataluña que consagró campeón a Adam Yates y dejó un honroso 6º lugar en la general individual para el chavito Esteban Chávez. Estaba muy cerrada la toma y no vimos... Aquí está, esta es la imagen del día, el podio del Campeonato Panamericano de Arco Compuesto que hoy tuvo en todas sus casillas al tricolor nacional en las competencias que se están desarrollando en Monterrey, México. La campeona es Nora Valdés, quien estuvo acompañada por Sara López, actual campeona mundial, que ahora es subcampeona de la región. Otro podio más tarde, el del arco compuesto, tuvo también a 2 colombianos, en el primero y el tercer puesto, y al final de la tarde, Santiago Arcila ganó el oro en el arco recurvo. De esta historia hablaremos hoy. 2021, Noticias 1, mejor noticiero nacional. 12º galardón a los mejores. Recibir el 12º India Catalina como mejor noticiero nacional es el mayor reconocimiento al inquebrantable derecho que tenemos todos a la verdad. El periodismo por definición es un contrapoder y quienes así lo ejercen le cumplen a la sociedad y solamente a ella le rinden cuentas. Muchas gracias a todo el equipo de Noticias 1 por honrar su profesión. Y especialmente gracias a ustedes, queridos miembros de la red independiente, por acompañarnos cada fin de semana, por creer en nuestro sueño y por elegir la independencia. Por 12º año, gracias por elegir la independencia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. En una semana la población fronteriza de Arauquita se incrementó en un 12.5%, una cifra que no soportan los recursos actuales de esa pequeña población. Víctor Ballestas. Mónica, la crisis se produjo por el paso de casi 5.000 personas del lado venezolano al colombiano, atravesando el río Arauca. El motivo, los asaltos de militares venezolanos a las casas de los civiles con la disculpa de enfrentar disidencias colombianas. Alrededor de 4.700 personas, según el reporte oficial más reciente, entre ellas cerca de 1.200 niños, han atravesado el río Arauca desde el lado venezolano para llegar a Colombia, en lo que constituye una gran crisis humanitaria. Esta vez no se trata de los problemas económicos o políticos que sacuden a las 2 naciones fronterizas desde hace años, sino de ataques armados por aire y tierra de militares del vecino país que desarrollan la llamada Operación Escudo Bolivariano. Según ha dicho y repetido el gobierno de Nicolás Maduro, sus fuerzas intentan expulsar de su territorio las bandas criminales colombianas que han ido invadiendo la zona fronteriza sin que el gobierno Duque haga nada por contenerlas. Pero por ahora, lo cierto es que los pobladores humildes de la zona han sufrido las consecuencias del desplazamiento forzado y el abandono de sus bienes. Sentía mucho miedo, tenía un ataque de nervios y llegué y agarré a mi papá y a mi hijo y nos tocó caminar casi 1 hora para poder llegar a la orilla del río. Quienes han logrado sobrevivir, salir de la población venezolana La Victoria y llegar a Arauquita denuncian agresiones, saqueos a sus viviendas y retenciones ilegales de campesinos que los militares del país vecino estarían haciendo aparecer como guerrilleros, es decir, una nueva versión de la tragedia de los falsos positivos. Por el simple hecho de que mi hermano, mi cuñada, mi sobrino
tenían cédula colombiana, por eso se lo llevaron y dijeron que eran guerrilleros de la FARC. Fueron asesinados con tiros de gracia, los vistieron incluso con ropa que ni les pertenecía y pretenden con esto montar un falso positivo. Así se ve hoy Arauquita, un municipio de 40.000 habitantes cuya población de repente se incrementó en un 12.5% sin nuevos recursos sanitarios, habitacionales ni menos presupuestales. Todo quedó allá. Lo que agarré fue a mi papá y a mi hijo y nos fuimos. En medio de la confusión social y el desplazamiento masivo, se ha dicho que supuestos integrantes del Frente 10 de las disidencias de la FARC serían los que se han enfrentado a los militares venezolanos entre las poblaciones de Rupial y La Victoria del estado Apure, ubicados del otro lado del río Arauca, frente a Arauquita. El ministro de Defensa, Diego Molano, quien junto con el ministro del Interior, Daniel Palacios, encabezaron un consejo de seguridad en la ciudad de Arauca, anunció el aumento del pie de fuerza colombiano. Hay 6.850 hombres de nuestras fuerzas militares y policía desplegados en Arauca y en ese ejercicio damos garantías de seguridad, pero sobre todo apoyamos esta fase humanitaria. Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, instaló un puesto central desde donde se coordinará la atención a la nueva población en la que se encuentran tanto venezolanos como colombianos que se habrían radicado en el otro lado de la frontera desde hace varios años. La prioridad es la atención humanitaria de la población que ha hecho ingreso al país para así poder tenerlos en condiciones de que garanticen su salud, que garanticen su alimentación, pero sobre todo también que garanticen su pronto retorno. Por el momento empiezan a llegar las ayudas alimentarias, sanitarias y en implementos de ropa y aseo. El ministro de Defensa anunció el incremento de 2.000 hombres del Ejército y de embarcaciones de combate de la Armada en la frontera del río Arauca. Allí está nuestro periodista Carlos Cárdenas. Carlos, buenas noches. Mónica, buenas noches. Durante casi 2 horas y media, el ministro de Defensa, la cúpula militar, el gobernador de Arauca, los alcaldes de este departamento se reunieron para analizar la situación de orden público, especialmente relacionado con los combates que se registraron al otro lado de la frontera. Estamos con el ministro de Defensa, Diego Molano. Ministro, buenas noches. Hoy se escucharon de nuevo detonaciones de ese lado. ¿Qué fue lo que pasó? La información que tenemos por inteligencia es que siguen los combates entre la Fuerza Armada venezolana y bolivariana con el grupo de las disidencias de la FARC del otro lado de la frontera. Aquí en Colombia lo que hemos venido haciendo es primero atendiendo de forma humanitaria a quienes llegaron después de los combates de la semana pasada, de modo que se permita atenderlos humanitariamente y tengan un retorno seguro, pero también tomando medidas de seguridad para proteger la frontera y garantizar la tranquilidad de los araucanos y el apoyo a este proceso humanitario. Ministro, el señor Iván Márquez y las disidencias de su organización aparentemente estarían recibiendo un tipo como de colaboración o ayuda de parte de Fuerzas Armadas Bolivarianas. Aquí lo que está claro es que mientras que en Miraflores dan instrucciones casi cómplices para atacar de forma selectiva a algunos grupos de narcotráfico, todos por la misma línea de narcotráfico, en el Palacio Nariño la instrucción es combatir a todos los grupos de narcotráfico porque son una amenaza para Colombia y para la estabilidad regional. Nuestros soldados y policías combaten a todos los grupos de narcotráfico. Aquí ni la narcotalia ni las disidencias de la FARC que buscan aliarse con las fuerzas militares venezolanas tienen padrino. Aquí lo que tienen es una decisión contundente de desarticular todos esos grupos que amenazan a Colombia. Ministro, ¿y habrá un incremento de pie de fuerza? ¿Habrá también un equipamiento nuevo para la Fuerza Aérea, para la Armada? ¿En qué consiste? Hoy la decisión que se ha tomado es pasar de 900 a 2.000 hombres en reforzar la frontera y la seguridad en frontera. Se ha recompuesto el ejercicio que se hace por parte de nuestras fuerzas militares en esa zona. En segundo término, la decisión de articular una unidad especial fluvial con 4 botes de bajo calado, además de una unidad especial para la Armada con 90 hombres de infantería adicionales. Y por supuesto reforzar la vigilancia aérea sobre la frontera, que tenga la certeza los araucanos y los colombianos que protegemos nuestra frontera y protegemos a los araucanos. Ministro, muchas gracias. La Fuerza Aérea entonces adelantará también vigilancias con drones en todos los límites fronterizos con Venezuela. Desde Arauca, Carlos Cárdenas, Noticias 1, la red independiente. Gracias, Carlos. El Charco Nariño también vive hoy una emergencia humanitaria que solo es comparable con la que vivió en 2007 durante la Seguridad Democrática. 700 familias de 4 veredas se fueron al casco urbano huyendo de los combates entre narcotraficantes que, ante la pasividad de la fuerza pública, se disputan el territorio. Enrique Tapias. Mónica, el alcalde dice que no quiere que se llegue a las cifras de desplazados que tuvo durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando el Charco tuvo en su plaza 14.000 desplazados.
Los enfrentamientos armados entre grupos ilegales por el control del narcotráfico en el sur del departamento de Nariño han generado en los últimos días el desplazamiento de por lo menos 700 familias de los sectores de Matapalo, Santa Catalina, Cuil y Las Mercedes, que han llevado a los afectados a movilizarse a zonas como el Charco Nariño. En total, de esas 4 poblaciones, de más de 4.500 personas más o menos, en ese sector de esas 4 veredas que son veredas muy grandes. Según el alcalde, el censo es provisional porque tiene conocimiento de familias que no han salido de sus casas porque están atrapadas como consecuencia de los intensos combates entre grupos criminales. Esto viene del domingo pasado, esto ya lleva 8 días. El primer reporte nos la entregaron el día lunes. La información parcial de desplazados ya fue informada al gobierno nacional y departamental a la espera de ayudas para las familias que se encuentran en albergues y veredas cercanas al municipio del Charco. Esa es la situación, que están en desplazamiento y en confinamiento, y pues lo que estamos requiriendo es el apoyo para atender a esta comunidad, pero pues comprenderán que es bastante crítica la situación porque son familias muy numerosas que requieren ese apoyo. Alertó que la comunidad tiene miedo de que la violencia genere desplazamientos masivos como los ocurridos durante el gobierno Uribe. Esto es bien preocupante porque esto nos remite al año 2007. El Charco fue el municipio donde hubo el mayor desplazamiento de Colombia. No se compara a ninguno de los desplazamientos donde cerca de 14.000 personas. Agregó que aunque a la fecha hay cerca de 4.000 desplazados, las movilizaciones han sido paulatinas, pues el miedo no les permite a las familias salir en grupo de las zonas de guerra. El plan para hacer explotar un carro bomba, provocar el mayor daño en la alcaldía de Corinto y el mayor terror entre sus habitantes fue obra de alias Cejas, según las primeras investigaciones de la policía. Eduardo López Júquer. Mónica, el presidente ayer prometió 2 cosas en Corinto. Una, acabar con las disidencias de las FARC en Cauca, y 2, un plan social que compita con la campaña de reclutamiento de los mafiosos en la zona. Que cumpla, le están pidiendo, porque hace 2 años el departamento vive en esta crisis por la violencia. 48 horas después de la detonación de un carro bomba que destruyó la alcaldía de Corinto, la policía cuenta con información que señala a alias David, cabecilla de las disidencias de las FARC en el norte del Cauca, como el autor intelectual del atentado. Le habría ordenado a alias Cejas, cabecilla de comisión en esa zona, la zona de Caloto, la zona de Corinto, con Franco, quien habría hecho con los explosivistas de la de Roberto Ramos la preparación de ese vehículo hurtado en Cali. Mientras el ejército ha reforzado los patrullajes en la zona rural de Corinto, la policía incrementó el pie de fuerza en el casco urbano y en poblaciones vecinas. Especialmente de investigación criminal e inteligencia para recolectar información y los elementos materiales de prueba que permitan judicializar a la estructura de apoyo a esas disidencias de las FARC. Se están ubicando elementos técnicos para la identificación, individualización de los miembros de esa estructura en Corinto, en Miranda, en Caloto. Después de la visita del presidente Duque a la población, los seguiremos enfrentando donde estén. Los habitantes y la administración de Corinto se declararon a la expectativa de que el gobierno cumpla sus ofrecimientos, particularmente la reconstrucción de la alcaldía. Lo esperamos y lo anhelamos y que así sea en pronto tiempo. También se comprometió a implementar unos programas sociales para nuestros jóvenes. El representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas, expresó la inconformidad que reina en el departamento al asegurar que los caucanos están cansados de escuchar promesas incumplidas del gobierno. En el Cauca no queremos más retórica. Señor presidente, con todo respeto, yo no quiero creer que el Cauca le quedó grande al gobierno nacional. Doctor Daniel Molano, con todo respeto, yo no quiero creer que el ministerio le quedó grande a usted. El congresista insistió en que durante los últimos 2 años la violencia se ha disparado en el Cauca y no ven la acción de las autoridades. A lo que hemos asistido en los últimos 2 años es a un crecimiento sostenido de las disidencias y de todos otros grupos delincuenciales. Las primeras pesquisas de la policía han permitido identificar a algunas personas, presuntamente colaboradoras de las disidencias de las FARC, que serían capturadas en las próximas horas.
Después de los picos de agosto y enero, nuestro día con menos muertos por COVID fue el 9 de marzo, en el que se reportaron 78 en todo el país. Pero hoy volvimos a doblar el número de muertos con 165 y las cifras de contagio están creciendo más rápido que las de vacunación. Por tercer día consecutivo, el país registró más de 7.000 nuevos casos positivos de coronavirus. Según el reporte del Ministerio de Salud, hoy en Colombia se reportaron 7.139 nuevos contagiados. En cuanto a muertes registradas por COVID, la entidad reportó 165 nuevos fallecidos, siendo la cifra más alta en la última semana. En total, en el país han muerto 62.955 personas a causa del coronavirus. Antioquia con 1.935, Barranquilla con 1.335 y Bogotá con 1.046 nuevos casos son las regiones del país que más contagios registraron hoy, siendo también los territorios con mayor número de casos acumulados. El número de pruebas reportadas disminuyó con respecto a ayer. Hoy se realizaron 44.369, mientras que el sábado se hicieron 56.723, lo que explicaría la disminución de los casos. En cuanto a la vacunación, el más reciente reporte indica que ayer se aplicaron 130.636 dosis y 27.960 segundas dosis, convirtiéndose en el día en que más vacunas se han aplicado. Con esto ya se han inmunizado 1.726.924 colombianos. Bogotá es la ciudad que más dosis ha aplicado con 346.093, mientras que Vichada con 989 es el departamento con menos dosis inoculadas. Los expertos celebraron que en los últimos 2 días se hayan superado las 100.000 dosis aplicadas y le solicitaron al gobierno y a los entes territoriales mantener este ritmo en la Semana Santa. Aunque los medios dedicados a la defensa de Álvaro Uribe dicen tener el expediente con base en el cual la Fiscalía pedirá la preclusión de su caso, al senador Iván Cepeda, que es víctima acreditada, le costó 7 peticiones y una tutela. El próximo martes 6 de abril se realizará la audiencia en la que la Fiscalía le dará sus argumentos a la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Elena Ortiz, para fundamentar su solicitud de archivo de la investigación que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Pero la audiencia no será una más de las miles que se hacen en el país cada día. Esta es trascendental por involucrar al personaje más poderoso de Colombia. Aquí el tema fundamental es la necesidad que tiene la Fiscalía de sustentar o de fundamentar su preclusión, porque no tienen nada, no tienen absolutamente nada. El caso Uribe empezó en 2014 en la Corte Suprema, paradójicamente, por denuncia interpuesta por el propio exmandatario en contra del senador Iván Cepeda por un debate en que este reveló posibles nexos del exmandatario y su hermano Santiago con grupos paramilitares. Pero el caso dio un giro en contra de Uribe 2 veces, la primera en la sala penal y la segunda en la sala de instrucción. Los magistrados de la Corte encontraron que Cepeda no había hecho nada irregular, pero que Uribe sí debía ser investigado por las maniobras con que estaría intentando engañar a la justicia. La última sala incluso ordenó su detención domiciliaria. Entonces, el expresidente renunció al Senado y su proceso pasó por competencia a la Fiscalía. Es como un intento por repetir lo que salió la primera vez mal. La Fiscalía buscó y entrevistó a exparamilitares presos en las cárceles del país que rendían testimonio favorable al exmandatario de un lado. Del otro, ha examinado con lupa la conducta de los también exparamilitares que se han mantenido en sus declaraciones contra el exsenador. El primer acto investigativo sería escuchar en su momento, en declaración o en interrogatorio al señor Uribe Vélez. No lo hicieron. Al senador Cepeda, que es parte del proceso Uribe por su calidad de víctima, la Fiscalía le ha negado el acceso al expediente. Cepeda tuvo que interponer 7 derechos de petición y una tutela para que el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, le entregara copias de las declaraciones de todos los presos. Se han publicado dichos testimonios a favor del expresidente. El primero de ellos, el del extraditado narcotraficante Juan Carlos El Tuzo Sierra. ¿Sabe qué quería el gobierno nacional? ¿A qué quería llegar? A tumbar la corte. Así que es una entrevista, a mi modo de ver, pues sorprendentemente vacua y débil. No se le hace ninguna pregunta seria, ni se indaga por cómo lo busca el señor Cadena. Cadena es uno de los abogados que ha usado el exmandatario para contactar los presos en las cárceles. Hoy enfrenta detención domiciliaria. Lo verdaderamente importante, Víctor, era el nivel de tolerancia de la institucionalidad
frente a lo que estaba ocurriendo. Pese a que todo indica que la Fiscalía logrará su cometido en el sentido de declarar archivado el caso Uribe, su contraparte, el senador Cepeda, no es del todo pesimista. Esto no tiene forma de que le salga bien. Sea cual sea el resultado, ha quedado ante el país absolutamente expuesta su forma de proceder. Lo cierto por ahora es que la imagen y credibilidad del exmandatario ha sufrido un duro golpe ante la opinión. Aunque ciertos políticos y economistas dicen conocer todo el texto de la reforma tributaria, no existe un texto oficial que puedan analizar los tanques de pensamiento económico ni político. Detrás de la censura, lo que ellos advierten es una estrategia. Juliana Ramírez. Mónica, la estrategia ya es conocida y consiste en restringir el conocimiento del articulado hasta el día de la aprobación en masa en el Congreso, como ocurrió con la anterior, para evitar que el debate público permita modificar su contenido. La presentación de la tercera reforma tributaria del gobierno Duque no se diferencia de sus dos proyectos anteriores y se basa en una estrategia política y de comunicaciones que no permite el debate público, pues el Ministerio de Hacienda solo filtra lo que le conviene, a quienes le conviene, limitando al máximo la participación ciudadana y generando un clima de especulación. No se ha discutido con la academia, no existe la posibilidad de hacer los análisis y de hacer los cálculos con suficiente tiempo. No solamente limita a los investigadores y no los dejan tener datos importantes para poder hacer análisis, sino que confunden a la opinión pública. Presentan propuestas a medias, como para probar a los colombianos. Solamente un grupo pequeño de políticos y sectores económicos saben exactamente de qué se trata la reforma tributaria que presentará después de Semana Santa el gobierno, con la cual se espera obtener 25 billones de pesos y que, según el economista Juan Carlos Echeverry, sería un recaudo que se quedaría con el 56% del ahorro de los colombianos. La estrategia usada previamente, borradores de reformas que parecen ir en el camino correcto para alcanzar un sistema tributario más progresivo y eficiente, terminan siendo cambiadas a último momento sin previa discusión para beneficiar a ciertos sectores con exenciones, gabelas y huecos que no estaban incluidas en la propuesta inicial. Como fue el caso de la reforma tributaria aprobada sin debate a pupitrazo en el Congreso en diciembre de 2018. En la llamada Ley de Financiamiento del 2018 no se aumentó el recaudo tributario del Estado, sino que se hizo una serie de jugadas para recortarles impuestos a las empresas y abrir más un hueco fiscal tributario que ahora está buscando el gobierno llenar con IVA. El fantasma de las agencias crediticias de riesgo y del Fondo Monetario Internacional también hace parte de la estrategia, cuya narrativa se agudiza en la medida en que aumentan las críticas al proyecto. Los argumentos son básicos. Si no se aprueba la reforma tributaria, se afectaría la calificación de inversión del país y esta es una de las condiciones del crédito por más de $5.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Bien, estos son riesgos reales. Ellos son resultado directo de la pésima gestión del Ministerio de Hacienda bajo Alberto Carrasquilla. ¿Por qué? Porque no estaríamos en esta situación si por un lado el gobierno no hubiera insistido en su política de entregar amplios beneficios tributarios a las empresas del país y por el otro entrar en una línea de crédito flexible cuando el país tenía otros mecanismos disponibles. Los expertos concuerdan que la falta de participación ciudadana en temas tributarios afecta la democracia y la confianza en las instituciones. El Centro Democrático se propone derogar la ley de garantías que limita el gasto público en temporada de elecciones antes de que inicien las campañas, pero el Congreso ya rechazó esa iniciativa. 4 meses después de haber sido negada en las discusiones del Código Electoral, el Centro Democrático insistirá en la eliminación de la ley de garantías que prohíbe la celebración de nuevos contratos en alcaldías y gobernaciones para evitar la compra de votos de cara a las elecciones del próximo año. No tiene sentido que continúe vigente la norma que existía cuando en Colombia había reelección presidencial. Como esta desapareció en 2015, ya debería desaparecer también la ley de garantías. De acuerdo con la senadora y precandidata presidencial, la existencia de la ley de garantías se convierte en un obstáculo para que alcaldes y gobernadores cumplan con su trabajo. A raíz del COVID, las administraciones locales, alcaldías y gobernaciones estuvieron semiparalizadas en el 2020. Si mantenemos vigente la ley de garantías, vuelven unas restricciones de contratación y de convenios administrativos 4 meses antes de la elección, que haría casi imposible la ejecución de
los presupuestos y el cumplimiento de los planes de desarrollo. El anuncio y presentación del proyecto de ley por parte del Centro Democrático ha sido calificado desde diferentes sectores como un nuevo intento del partido de gobierno de afectar la elección de Congreso y presidenciales, con la compra de votos mediante la entrega de contratos y puestos para favorecer a los candidatos del gobierno. Es otra descarada propuesta que busca contaminar aún más las próximas elecciones, rellenando de mermelada los bolsillos de las viejas maquinarias. Más dinero del que aún están repartiendo del presupuesto nacional, ahora gobernadores y alcaldes arrodillados muchos al gobierno. El representante a la Cámara, John Jairo Hoyos, del partido de la U, integrante de la Comisión Primera de Cámara, dijo que la propuesta es un atentado a la transparencia política en tiempos electorales. Eliminar la ley de garantías es un atentado contra la transparencia en el próximo proceso electoral y ya lo habíamos hundido en la discusión del Código Electoral. Tanto en Cámara como en Senado creen que la iniciativa será hundida, pero hay que esperar las discusiones teniendo en cuenta que el gobierno cuenta con mayorías en el Congreso. 2021, Noticias 1, Mejor Noticiero Nacional. 12º galardón a los mejores. Recibir el 12º India Catalina como mejor noticiero nacional es el mayor reconocimiento al inquebrantable derecho que tenemos todos a la verdad. El periodismo por definición es un contrapoder y quienes así lo ejercen le cumplen a la sociedad y solamente a ella le rinden cuentas. Muchas gracias a todo el equipo de Noticias 1 por honrar su profesión. Y especialmente gracias a ustedes, queridos miembros de la Red Independiente, por acompañarnos cada fin de semana, por creer en nuestro sueño y por elegir la independencia. Por 12º año, gracias por elegir la independencia. Colombia va en el 3% de vacunación e Israel en el 112%, lo que indican los indicadores. La cuenta actual de vacunas de la Organización Mundial de la Salud está encabezada por Israel, que de cada 100 habitantes ha vacunado a 112. Le siguen las Islas Seychelles, con 100 de cada 100. Luego los Emiratos Árabes con 81 y Chile con 51. China va en 7 de cada 100 y Colombia en 3. Esto indica que hoy solo 2 países tienen un rebaño inmune. Esto es lo que indican los indicadores. El hecho de que una empresa no reporte ganancias no necesariamente quiere decir que algo ande mal. Hay factores que hablan de su salud más allá de los números rojos y negros. Grupo Éxito, Nutresa y Enel Emgesa, las únicas que subieron sus utilidades en 2020. Grupo ISA tuvo utilidades netas por 2,1 billones de pesos. 28% fue aportado por Colombia. Tecnoglass aumentó sus utilidades 2.5% en 2020 con récord anual de 139,3 millones de dólares. Es recurrente pensar que el buen desempeño de una compañía se mide únicamente a través de la generación de utilidades o de su oportunidad de cotizar en bolsa. Y si bien las ganancias son importantes, hay muchos más factores para analizar a la hora de definir si una empresa va por buen camino y si es pertinente invertir en ella. Una de ellas es el objetivo primordial de cualquier empresa, que es incrementar el patrimonio de los accionistas. O sea, en la medida que la compañía comienza a crecer, sigue creciendo, madura, generando crecimiento en tamaño de sus activos, por supuesto que va a crecer el patrimonio. Es decir, al crecer el patrimonio de la empresa les corresponde una mayor parte de ese crecimiento a las acciones en circulación. Y aquí es donde se mide la verdadera generación de valor. Todas las compañías se fijan metas y proyecciones. Por ello es importante analizar el histórico de beneficios para verificar cuáles de esas metas han sido superadas en los últimos años, exceptuando, claro está, acontecimientos inesperados. Clima laboral, que tiene implícito variables como el grado de pertenencia a la fuerza laboral, el grado de vinculación laboral. Ahora bien, a la par con la calidad de los productos y el aumento de la productividad de los empleados, la reputación y el nivel de satisfacción de los clientes también son otros indicadores de la buena salud organizacional. Ya regresamos con la manifestación de los pescadores de Puerto Wilches por los reclamos contra el fracturamiento hidráulico del subsuelo para extraer petróleo. Este es Noticias 1, la red independiente. ...2021, Noticias 1, Mejor Noticiero Nacional. 12º galardón a los mejores. Recibir el 12º India Catalina como mejor noticiero nacional
es el mayor reconocimiento al inquebrantable derecho que tenemos todos a la verdad. El periodismo por definición es un contrapoder y quienes así lo ejercen le cumplen a la sociedad y solamente a ella le rinden cuentas. Muchas gracias a todo el equipo de Noticias 1 por honrar su profesión. Y especialmente gracias a ustedes, queridos miembros de la Red Independiente, por acompañarnos cada fin de semana, por creer en nuestro sueño y por elegir la independencia. Por 12º año, gracias por elegir la independencia. La familia de una víctima de feminicidio vio huir al asesino mientras la fiscalía expedía la orden de captura en su contra. Ahora que volvió a ser localizado y capturado, neutralizó otra maniobra, pero no creen que sea la última. Sara Sepúlveda. Mónica, la audiencia había sido fijada para el 23 de abril, 10 días después de que se vencieran los 120 días de su captura, de manera que cualquier demora significaría su libertad. Natalia Fernández fue asesinada por su pareja el 13 de octubre del 2020 y desde entonces, Sori Fernández, su hermana, ha luchado contra la impunidad. Natalia Fernández vivía en Villavicencio y estudiaba en la Universidad de los Llanos. Allá conoció a Carlos Andrés Sandoval, con quien sostuvo una relación, pero según cuenta Sori, él nunca se mostró agresivo. Es una persona muy callada, muy reservada. Ahora pues uno ve que realmente era un reprimido, no era capaz de expresar lo que sentía. Después de terminar la relación, Sandoval la pretendió de nuevo, pero ante la negativa de Natalia y después de saber que ella se iría a vivir a Cali, la asesinó. Fue una sorpresa total, completamente sorpresa, porque pues de pronto no es el perfil de un feminicida que uno está acostumbrado, de que hablan fuerte, que golpean, que de pronto haya generado violencia física previamente. Después de asesinarla, durante un día se hizo pasar por ella contestando los mensajes desde su celular y después participó en su búsqueda, cuando la familia de Natalia se dio cuenta que no aparecía. Pero los investigadores del CTI pues lo vieron, que estaba arruinado las manos y pues el nerviosismo y se convirtió en un sospechoso. Él confesó los hechos, pero mientras salía la orden de captura, se dio a la fuga. Lo encontraron en Monterrey, Casanare. Él iba en fuga con sus dos papás. Pues le dijeron que si no se entregaba, pues los papás también iban a quedar asociados pues como a todo el proceso judicial. El 15 de diciembre empezaron a contar los 120 días para que se hicieran 3 procesos: audiencia de acusación, audiencia preparatoria y el juicio oral. Si estos procesos no se cumplen antes del 13 de abril, habrá vencimiento de términos y el acusado quedará libre. Pues él no aceptó el cargo que se le imputó, que fue feminicidio agravado. El 11 de marzo fue la segunda audiencia, pero la defensa solicitó un aplazamiento y la citaron para el 23 de abril, es decir, 10 días después del vencimiento de términos. Es por esto que Sori y su familia, quienes vivían en Cali, se trasladaron a Villavicencio y empezaron una campaña para que el juzgado adelante la audiencia. Es suficiente dolor haber perdido a mi hermana de esta manera tan horrible para ahora nosotros tener que estar acá a pleno rayo de sol, parándonos enfrente del palacio para como mendigando justicia. Y lo lograron. La audiencia se hará el próximo 6 de abril, pero aún quedaría el juicio oral. La familia de Sori espera que la justicia cumpla y no dejen que el feminicida de Natalia quede en libertad. Los pescadores de Puerto Wilches sobre el río Magdalena en Santander sacaron hoy sus redes, pero no para pescar. Desfilaron con ellas para reclamar por el impacto de los proyectos de fracking sobre su sustento. Camilo Galán. Mónica, la protesta tiene que ver con el inicio de las perforaciones en el pozo Calé, que es en el que Ecopetrol y sus asociadas van a ensayar el sistema de fracking para extraer petróleo. Hoy es solamente una advertencia, porque han ingresado a este municipio sin pedir permiso, sin hacer una socialización de los dos. En medio de la controversia que ha generado el debate general por el fracking y los pilotos para determinar la viabilidad de la explotación petrolera en el país, en Puerto Wilches, Santander, a orillas del Magdalena, en donde se adelanta el proyecto Calé, comunidades, asociaciones de pescadores y habitantes del pueblo luchan por frenar la explotación. Quisimos demostrarle al país que nosotros existimos, ¿sí? Que a pesar de todo el olvido en el que nos han tenido,
pues nosotros queríamos demostrarle a Colombia como tal que no estamos de acuerdo con la explotación de hidrocarburos a través de la modalidad fracking. No queremos que contaminen nuestras aguas, nuestro recurso hídrico. Ecopetrol hará una inversión de 76,7 millones de dólares, de los cuales el 57% se destinará para la perforación que se realizará en el predio La Belleza, corregimiento de Puerto Wilches, pero ahora quienes denuncian aseguran que son 2 los proyectos que tendrá que soportar el puerto. Porque no es solo Calais, también ahora viene el proyecto platero para este Puerto Wilches. Con atarraya en mano, los pescadores recorrieron las calles del municipio y las aguas del Magdalena, exponiendo las consecuencias que traería a la comunidad estos proyectos, además del daño ambiental que causarían a las ciénagas, sus ecosistemas y especies. Nosotros no somos dueños. Ellos los que vienen a sacar el petróleo, que van a llevar la plata. Ellos se van con la tula llena. Y nosotros nos vamos con la tula vacía, porque cuando aquí no haya que comer nos toca irnos. Porque nadie vive sin agua. Estos pilotos también tienen contemplado más perforaciones en otras zonas del Magdalena Medio y el Cesar. Con más ganas que miedo se reiniciaron los talleres y las clases presenciales en algunas universidades de Bogotá. Los protocolos, la presencia solo esencial y el distanciamiento están a prueba, aún sin incidentes. Desde el inicio de la pandemia, la educación se ha tenido que adaptar y las instituciones crear nuevas maneras de llegar a sus estudiantes. Al principio, toda la educación era virtual, pero con el paso del tiempo y la adaptación, el método actual es la alternancia. Desde principios de semestre, las universidades han empezado a recibir estudiantes y en su momento no sabían si los estudiantes asistirían, pues es voluntario, pero 2 meses después de empezar, el balance es positivo. La Universidad Nacional tiene la mayor parte de clases de forma virtual, pero en los laboratorios y actividades prácticas los jóvenes sí han asistido y la presencialidad ha hecho que los estudiantes estén más entusiasmados. Además, la institución ha dado más flexibilidad a la cancelación de clases con el propósito de que todos terminen las materias con un buen promedio. Por su lado, la Universidad Externado confirmó que los estudiantes y profesores han seguido los protocolos de seguridad, lo cual ha hecho que la presencialidad sea positiva. En este semestre están manejando la presencialidad baja, mientras la situación de salud pública se aclara. La nueva normalidad nos puso a lavar loza y a cocinar a todos, pero no todos sabían cómo eliminar los gérmenes y bacterias que vienen con los alimentos. El miedo que ocasionó en el mundo la pandemia hizo que las personas crearan conciencia y tomaran otro tipo de decisiones sobre la limpieza y desinfección, como es el caso de los alimentos y la importancia de lavarlos y desinfectarlos antes de consumirlos. En el lavado vamos a matar casi todos los patógenos que pudieran llegar a contaminar el alimento y podrían llegar a generarnos algún tipo de enfermedad. Todos los alimentos como frutas, verduras y vegetales están en su empaque original y tienen una carga natural de bacterias y microorganismos que generalmente son beneficiosos, pero cuando hay un crecimiento en ciertas poblaciones de microorganismos, estos pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. Podemos ir desde enfermedades o situaciones muy simples como una gastroenteritis viral que te puede producir un poco de diarrea, distensión, pero también se pueden presentar ya complicaciones más graves como por ejemplo una contaminación con salmonela o una contaminación como la cisticercosis, que son situaciones o son bacterias que pueden incluso alterar tu sistema nervioso central. La preparación de los mismos también resulta igual de importante a la hora de combatir bacterias. Cocinar los alimentos me ayuda a matar o acabar con la mayoría de los microorganismos que llamamos mesófilos. Los mesófilos son los que crecen a la temperatura ambiente. Cuando yo someto los alimentos a choques térmicos, a temperaturas muy altas, voy a eliminar una buena parte de esa carga patógena. Este debe ser un hábito que no puede ser moda de pandemia. Lavar, desinfectar y tener buenas prácticas de alimentación reducirá el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Su cuenta de mensajería personal de WhatsApp puede ser atacada y secuestrada. Aquí les tenemos los tips para evitarlo. La empresa de seguridad Digital Barriers hizo 3 recomendaciones para proteger la aplicación de mensajería WhatsApp de ataques cibernéticos.
El ataque más común es el denominado ingeniería social. Se produce cuando el dueño del celular recibe un código por SMS de un conocido diciendo que lo comparta. Y cuando usted hace eso, los hackers secuestrarán su cuenta de WhatsApp. Para evitarlo, es importante hacer la verificación en 2 pasos, la cual se puede activar accediendo a ajustes de WhatsApp, cuenta y seleccionando verificación en 2 pasos. Al hacer esto, se puede configurar un PIN de seguridad. La segunda recomendación es que la persona tenga desactivada la opción de guardar automáticamente las fotos de la aplicación. Al dejar que todos los archivos se descarguen automáticamente, se deja abierta la posibilidad de acceso de un virus. El tercer consejo es no tener activada la última hora de conexión o dejar que los contactos desconocidos vean la foto de perfil. Es mejor mantener la mayor privacidad posible. Estas 2 últimas recomendaciones también se pueden activar en ajustes de WhatsApp en la sección de chats y de privacidad. De esta manera se toman medidas para evitar el robo de la información y la suplantación de la identidad. 2021. Noticias 1. Mejor noticiero nacional. 12º galardón a los mejores. Recibir el 12º India Catalina como mejor noticiero nacional es el mayor reconocimiento al inquebrantable derecho que tenemos todos a la verdad. El periodismo por definición es un contrapoder y quienes así lo ejercen le cumplen a la sociedad y solamente a ella le rinden cuentas. Muchas gracias a todo el equipo de Noticias 1 por honrar su profesión. Y especialmente gracias a ustedes, queridos miembros de la Red Independiente, por acompañarnos cada fin de semana, por creer en nuestro sueño y por elegir la independencia. Por 12º año. Gracias por elegir la independencia. Hilos de luz sobre el cuerpo humano producen una felicidad que nace desde el interior. Vean ustedes con atención. Hey, yo, big wave. Tell them I come. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. I tell your mama, ngwele. Step on the dancing floor. Hips be winding. Nos vemos en las redes sociales el próximo Jueves Santo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. ...2021... Noticias 1... Mejor noticiero nacional... ...12º galardón a los mejores... Recibir el 12º India Catalina como mejor noticiero nacional es el mayor reconocimiento al inquebrantable derecho que tenemos todos a la verdad. El periodismo por definición es un contrapoder y quienes así lo ejercen le cumplen a la sociedad y solamente a ella le rinden cuentas. Muchas gracias a todo el equipo de Noticias 1 por honrar su profesión. Y especialmente gracias a ustedes, queridos miembros de la Red Independiente, por acompañarnos cada fin de semana, por creer en nuestro sueño y por elegir la independencia. Por 12º año. Gracias por elegir la independencia.